Estos son los que en el origen, siglo VII, estaban por que fuera sucesor de Mahoma un hombre sabio, bueno, un sacerdote bueno, y los otros que, como lo dijo Mahoma, fuera su hijo. Y entonces allí empezó la pugna. Unos son los chiitas y otros son los sunitas. Entonces es horrible porque ambos tienen la misma doctrina, ambos tienen el Santo Corán como su Biblia y sin embargo tratan de imponer sus diferencias por medio de las armas, diferencias que ya no lo son, porque son islámicos todos, nada más que unos descienden directamente de la sangre del profeta y otros que al morir el profeta vino un sacerdote bueno, sabio, santo, al que reconocieron como sucesor de Mahoma desde el 650, después del 650. Desde entonces viene la pugna y ahí están divididos chiitas y sunitas. Pero, por fortuna para el mundo, hay un premio Nobel de la Paz, que es el que ahorita de una manera misericordiosa está bombardeando el norte de Irak y apoyando a Netanyahu en la Guerra Santa, que dice los bombardeos durarán lo que deben durar. El lunes aparece un artículo mío muy duro de todo lo que han dicho. Golda Meir, esa ya está muerta, Moshe Dayan ya está muerto. Desde aquella época lo que decían de los palestinos, uno de ellos que fue presidente de los israelíes dijo, son animales y desde que nacen los escuincles, dijo escuincles no en hebreo, no en hebreo, sino en el lenguaje de Cristo, ¿cómo se llama? En arameo. Hay que estrellarles su cabeza contra las rocas. Eso lo publico. Es asqueroso, es horrible. Entonces, ahorita el mundo ya está muy en contra de estos asesinos. Creo que mi artículo se titula y después de esto, algo así, después de esto hablar del Holocausto. Ustedes recuerdan el poema de Vallejo, un hombre pasa con un pan al hombro. Después de esto hablar de Aristóteles, una mujer está con su hijo enfermo. Después de esto hablar, por una parte dice la desgracia de los humanos, y nosotros hablar de intelectuales y de poema. El hombre dice no es tiempo de hablar de esto. Entonces yo, parodiando esto, digo, y hablar ahora del Holocausto, pues vamos o como dijo el Jerásimo, seguiremos continuando. Recuerden ustedes que empezamos a platicar aquí de dos visiones del porfiriato. Porfirio Díaz en la justipreciación de algunos intelectuales, entre ellos don Daniel Cosío Villegas, y algo del control muy importante para el porfiriato de la prensa, donde estaba el hijo del Aguizote, donde está presente sobre todo Ricardo Flores Magón, su hermano Enrique, y como les digo, no Jesús, que se hizo de nueva izquierda, un chucho. Miren qué curioso, Jesús, un chucho más de nueva izquierda, cooptado como estos cochinos, Jesús Ortega, Jesús Flores Magón, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo, puro. Carlos Navarrete. Carlos Navarrete.
Ah, por supuesto. Carlos Navarrete, yo para hacer sufrir a mi hija, ahora que habla conmigo, su compañero estaba muy cerca o está muy cerca de Navarrete, y le digo, ¿qué va a ganar? Dice, no me ofendas así hablándome, que yo pueda tener simpatía por Carlos Navarrete, pero el hombre está haciendo su lucha por dirigir el PRD. Tiene enfrente un cohete que ya explotó varias veces y ya no le queda ni la varita, que es Ebrard, ya ni la vara, cara. Y el Jesús Ortega diciendo que de izquierda va a ser López Obrador, que hablando que él sí es de izquierda. Se necesita, como les digo, ya nos faltaron al respeto, ya nos tomaron la medida. Jesús Ortega diciendo nosotros somos de izquierda, no como López Obrador, que es un populista. Caramba, si supiera la gente realmente lo que es populista. ¿Alguien de ustedes recuerda el origen reciente, fines del siglo XIX? ¿No se acuerdan de qué país, en donde el populismo, intelectuales rusos, por supuesto todavía el zarismo, intelectuales rusos se fueron a con los mushiks, si es que así se pronuncia, mushiks, a tratar de ilustrarlos. Era la vanguardia. Qué curioso, aquí lo que falta es vanguardia. Allá había vanguardia, pero no había la voluntad de los campesinos, estaban totalmente cerrados, analfabetos y todo, o analfabetas. Y entonces fueron a las rancherías a indoctrinar, a adoctrinar, y se les llamó, pero de una forma elogiosa, populistas. Y esta doctrina de los populistas siguió hasta que la Casa Blanca, que es la que marca los límites, es la que marca los criterios, y es la que nos hace decir y pensar a la manera de la televisión, que es su vocera oficiosa total, por medio de la televisión, son viles populistas. Hay un chileno, no estoy seguro, leí su obra, no estoy seguro que se apellide Doxa o algo muy semejante, Doxa, creo que Daniel. Leí el libro sobre populismo, sobre democracia y demás, y no me acuerdo exactamente el nombre del autor, pero lo descorazonador es que después de un estudio profundo, especioso, llega a la conclusión de que no puede decir exactamente qué sea populismo. Es muy difuso el nombre, es escurridizo, si sea positivo o negativo. Pero ahora, como les digo, haciéndonos pensar con cabeza ajena, ahora nosotros decimos que populismo es lo peor, y populismo es relacionarse con el pueblo. Y dice Ortega, ahora que él propició, junto con el resto de los chuchos y con Acción Nacional y el PRI, por supuesto, que ya que se redondear ese asqueroso leñazo contra el país, ese le está echando en cara a López Obrador que es un populista, no es de izquierda. Es algo inaudito, y que uno lo crea así. Es como si le dijeran que todas las noches se aparecen varios fantasmas allá en la Magdalena Contreras, y yo no saliera por puro miedo. Que de todas maneras no salgo, no vaya a ser que sea cierto. Dicen en mi pueblo, por supuesto,
Los hechiceros no existen, no es así. No hay que creer en los hechiceros, pero de que los hay, los hay. Así que ese es mi criterio. Sí, maestro, yo leí en algún texto de Marcos Vinocourt una definición de populismo y decía que era la expresión de un régimen burgués cuyas acciones decían ir orientadas al pueblo, pero que en realidad beneficiaban a la élite. Pues como le digo, eso es perfecto, es admisible totalmente, pero a estas alturas hay, como dijo este hombre en un libro de bastantes páginas y muy serio, porque él habla de democracia, ¿qué es realmente populismo? En su acepción primigenia, relación con el pueblo, de alguna manera, pero en cambio, ya en la práctica, puede ser algo muy negativo, puede ser algo muy provechoso. Por lo mismo este autor, Doxa creo que se apellida, termina diciendo ¿qué es realmente populismo? Yo dije, todo lo que gasté leyendo para estar en las mismas en cuanto a populismo, pero aquí tienen lo que ocurrió con Peña y sus secuaces. El pueblo estuvo totalmente ajeno a esto, totalmente ajeno. Ahora el PRD de una manera tan burda nos va a hacer creer que, como dijo Barbosa, nos vamos a la consulta. No es, como dicen, no tiene poder para modificar una acción de esta naturaleza, ya con las leyes secundarias totalmente aprobadas. Un engaño monumental, pero pues nosotros no reaccionamos. Por lo pronto, todo esto se hizo sin tomar en cuenta para nada a la gente, no digo al pueblo, que es una entelequia, que es el pueblo, a las masas sociales, agregarle el adjetivo ya me parece hacerles favor. Las masas quedaron totalmente al margen de este horror que, como dice Bartlett, es un proyecto sólido, bien hecho, y además ya es una realidad, solo que el proyecto es de Estados Unidos, no de México. Miren qué curioso lo que es el converso. Imagínense, se cayó el sistema, Miguel de la Madrid, Bartlett, y cómo un converso se torna tan diferente de lo que era antes. Hay otro converso, es una voz pública. Ay, si alguien se acuerda que otro converso, Jacobo Zabludovsky, lo que era hace 10 años, 15, 20, el hombre era uno de los uno de los voceros también del PRI, de aquel PRI horroroso, y ahora es un converso, como Bartlett, iba a decir como Arturo Núñez, pero ese ya se volteó, ya se fue contra López Obrador. Entonces, en Cuba hay este dicho que antes dijo un tipo, yo no sé si le demos o no validez a la palabra de un tipo que se llama Cristo Jesús, Jesucristo. Acuérdense que Cristo significa ungido, Jesús ungido, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Cristo es ungido. Bueno, él lo dijo antes, pero en Cuba hay este dicho que me parece bueno. Un contrarrevolucionario que al último se torna revolucionario, lo fue toda su vida. Un reaccionario que toda su vida fue revolucionario y luego ahora es un reaccionario,
fue reaccionario toda su vida. De alguna manera veo yo, esto no lo leo, lo reflexiono, que así lo dijo Jesús: en el cielo habrá más alegría por uno de nuevo izquierda que se arrepiente, que por 100 justos que llegan al cielo. Un perverso llega al cielo y 100 justos. Un perverso, pero ya arrepentido. Hay más alegría por él que por los 100 justos que ya la llevaban de gane. ¿Cómo dijo lo mismo? Un tipo que toda la vida fue perverso, al último se arrepintió y hay alegría. Los justos, esos ya llevaban boleto, sacaron boleto en, ¿cómo se llama esa cosa gringa que le llaman? En una máquina, ¿cómo se llama? Ticketmaster. Master, eso, Ticketmaster. Bueno, entonces dijo Jesús eso, y yo digo, es lo que se dice en Cuba. Toda la vida revolucionario, pero ya cometió una infidencia, ese fue traidor toda la vida. Un traidor toda la vida, y al último ya hizo algo positivo por su patria, fue un revolucionario toda la vida. ¿Qué es populismo? Yo creo, según he leído, el origen reciente, siglo XIX, en Rusia, preludios de la revolución. Las revoluciones no se hacen en campana neumática, se llama, incubadora, sino que van siendo gestados desde tiempo atrás. Esos son los populistas. A estas alturas esa definición es correcta. Cualquier acción de la burguesía liberal económica que vaya a favor, entre comillas, de la población, siempre será a favor de ellos mismos. No se van a hacer el harakiri. Yo tengo una alegoría que me funciona. El tigre no se va a volver vegetariano por amor a nosotros. Hacerse populista, hacer cosas buenas por el pueblo, eso es un populismo tal como usted lo dice. Otro será la teología de la liberación, por ejemplo, le podemos decir es populista. Son sacerdotes, son diáconos y se meten con el pobrerío a las favelas, a las villas miserias, a los arrabales, y toman como propios los problemas del pobrerío y allí se involucran, pero de todos los días. De hecho, también pudiera ser una forma distinta de populismo, una teología de la liberación que ya Francisco dijo, pues no está tan mal, y le levanta el castigo a uno de las víctimas de ese asqueroso. Como les digo, siempre que hablo mal de Dios o de Juan Pablo II, llegando a la casa digo, no es cierto, ya sabes, soy hablador. Como les dije de esto que me cuenta don Alfonso Reyes, ya alguna vez se los dije, del chivote aquel que se ve en un estanque y dice, tipazo que soy, mira nada más, miren qué barba, qué ojos, qué cuernitos, de veras que soy guapo y soy imponente. Yo soy el que realmente debiera ser el rey de la selva y no el león. ¿Qué tiene el león? Y en eso a medio metro le ruge el león. No me hagas caso, ya ves cómo somos de habladores los chivos. Yo llego a la casa y no digo antisonancias, pero yo le digo a Dios, tú lo entiendes, tú lo entiendes. No le hago así porque no vaya a ser, ahí sí te queda, ¿no?
Bueno, entonces esto es el populismo y este es Jesús Ortega. ¿Se acuerdan de dónde viene Jesús Ortega? ¿Cuál fue su nacimiento? El ferrocarril, ¿no? El ferrocarril de Rafael Aguilar Talamantes, el sucio más sucio de la política, de Rafael Aguilar Talamantes. De allí viene Jesús Ortega. Los otros son verdugos del comunista mexicano. Todos los demás, hasta Amalia García, Amalia Batista, bueno, Amalia García, mi paisana, y todos ellos vienen del comunista mexicano. Echeverría los cooptó para que desde dentro mataran al comunista. Uno de ellos fue Martínez Verdugo, que ya se volvió demencia senil y murió. Todos ellos, Pablo Gómez y demás, ellos cooptados de Echeverría. Uno que se me volvió puente, allá él, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo, el puente. Alberto. Le decían el aperturo, porque él, Benítez y Fuentes tenían esa consigna: Echeverría o el fascismo. Ustedes sabrán, Echeverría es la apertura democrática, y a Alberto con los, iba a decir con los huevazos, pero eran jitomatazos. Por apertura le aventaban jitomates. Ese estuvo con Echeverría, lo sacaron de la cárcel, y sacaron de la cárcel a tantos para cooptarlos y para que mataran al comunista mexicano. Ya en 1977, con la reforma de, no de López Portillo, sino de don Jesús Reyes Heroles, llegaron al presupuesto, y allí vienen, y a mí me ha explicado el maestro, pero con datos y cifras, mira, de cómo son la cultura, son los ingenieros de la derrota de su partido para medrar ellos. Y me lo mostró la última vez en el 12. Mira, ¿ves? Ya amacizaron ellos sus puestos. Saben que López Obrador no puede ganar. Ahora sí van a favor de López Obrador. ¿Ves su juego? Antes de que ocurriera las elecciones, mira, ya los chuchos, este está aquí, este aquí, ya amacizaron sus puestos con el gobierno, con gobernación. Ahora ya va a venir su adhesión a López Obrador, sabiendo que no va a ganar. Ellos ya ganaron, y si ganara el PRD, mira lo que estos pierden. Por eso, cuando en el 2006 perdió López Obrador, perdió en las casillas en donde estuvieron al cuidado, miren, de Chucho Ortega, nada más, de Jesús Ortega. Esta es la historia, caramba. Jesús Ortega, y luego pusieron a Ortiz Pinchetti, que de todo sabía, menos de esa clase de quehacer político. Él es honesto, pero tenía otras habilidades, no cuidar casillas. Ortiz Pinchetti y Chucho Ortega, chucha cuerera en estos menesteres. Entonces perdió López Obrador y va a seguir perdiendo. Me dijo el maestro, mira, esta es la teoría del billar. Me dijo, mira, hay un experto en el billar que vive de eso, saca su dinero de ganarle a los giles. Llega un tipo con dinero, le dice, vamos a jugar primero de a poco, un poquito más, se deja ganar los piquitos baratos. No, pues sí que sabe usted, sí que sabes jugar.
ya están jugando. Vamos a ponerle un poco más, ya me estás quitando mi dinerito. Bueno, pues un poco más y así. Y se cuida mucho este tipo, que es un coyote de esa loma, se cuida mucho de no apabullar al contrincante. Le va a quitar su dinero, pero lo que hizo en el 2006, quien ya sabe. La última jugada, válgame, en la última te gané, chiripada mía, en la última te gané, y te gané todos los pinos te los gané. En la última fue una chiripada, nunca apabullar, al contrario, para que no se escame y sigan aportando su dinerito, que se le va a seguir siempre ganando, pero así, perdiendo de a poco y haciéndolo entrar a varas, y en la jugada decisiva no arrasar con él, con una sola. Bueno, fue el punto 37%, 36%, 56%, sí, el 56%, mínimo. Caramba, tuve suerte, hijo. Haya sido como haya sido, tuve suerte, y aquí pues ni modo. Ese es el síndrome del jugador de billar que le están aplicando a este hombre. Iba en un tercer lugar, en el 12, en un tercer lugar, por allá en el abismo. Ya iba para arriba, se trepó. Hijo, iba a decir, se trepó sobre Josefina. Los van con el chisme y ahí no me pone. Bueno. ¿Por qué era la del Cuchicuchi? Era la del Cuchicuchi, ¿no? Josefina. Sí. No sé, así decían. Si no estaba por el pan, no iba a ver Cuchicuchi con el marido. Nunca entendí eso. Entonces, ahí va para arriba. El síndrome del jugador de billar. Ahí va para arriba, casi me ganas, le dice Peña, aquí estuviste, casi me ganas. Y en el 2018 sucedió lo mismo. Le digo a mi maestro, pero ¿cómo me dices que el 18 sucedió? Dice, mira, si conoces bien la historia, no es que seas profeta, es que puedes intuir, puedes columbrar lo que va a ocurrir en el 18. Le van a aplicar a López Obrador el síndrome mismo, el que le han aplicado 2 veces. Ya verás, antes a Cárdenas, solo que Cárdenas pues quedó totalmente masacrado, porque a Cárdenas, como a Armando Quintero, el maestro es muy expresivo. A los dos los tienen ahorcados. Armando porque lo agarraron de ratero, y a Cárdenas por todas las porquerías que hizo su hijo Lázaro Cárdenas Batel. Tienen a Cárdenas así, y entonces Cárdenas ya no es Cárdenas, es un hombre totalmente vencido. Últimamente ya habla del petróleo nomás porque lo entrevistan. Pero esa es la situación del populismo. Populista, pobre, infeliz es López Obrador, y la verdadera izquierda está con Chucho Ortega. Bueno, no sé a qué vino esto. Si íbamos a hablar de política. Bueno, entonces hemos comenzado la vez pasada con el análisis de lo que fue el porfiriato, que como les digo, ¿se acuerdan que primero fue el porfiriato? Todos a favor de él, con unos intelectuales como ese cochino Salvador Díaz Mirón, Nemesio García Naranjo, ¿cómo se llama José Juan Tablada? Todos con el poder.
Después vino el antiporfirismo, en donde tenían como Biblia México bárbaro, que dicen que es tan exagerado y mentiroso. Y luego viene ahora un neoporfirismo, porque se analiza que el positivismo de Barreda, que no entendía razones andando en la borrachera, y ese positivismo tenía mucho, y aquí lo hemos leído, mucho de paralelismo con el neoliberalismo el día de hoy. Entonces vuelve, ahora el porfiriato es un neoporfiriato, ya no con tintes negros se le analiza, pero tampoco hasta estas alturas todavía no se acepta como para traer sus restos del país, y que no hay ni para qué. Pero entonces vamos a seguir con un trozo más del análisis y luego el control de la prensa, que como les digo, tiene siempre allí el verdadero espíritu de la revolución, que es Ricardo Flores Magón, y que en la sucesión presidencial, si la leen ustedes, verán todos los elogios que hace Madero a Díaz, y entre otras cosas dice: mi familia y yo somos viticultores, no hemos tenido más que puros buenas impresiones y buena ayuda de el Ángel de la Paz, de don Porfirio. No tenemos ningún agravio familiar de don Porfirio, cosa muy distinta de Ricardo Flores Magón, pues, que muere en una cárcel de Texas. Entonces, en los años 90 del siglo anterior, se percibía claramente la evolución del antiporfirismo al neoporfirismo. Comillas, una nueva época histórica que dice adiós a las tradiciones más caras y los vicios más intolerables de la herencia histórica que conocemos como Revolución Mexicana. Obviamente, en términos de herencia historiográfica, una de estas tradiciones más queridas y uno de los vicios más intolerables del legado histórico de la Revolución han sido sin duda la denigración y la satanización del personaje que esta misma arrancó del poder. Aquí es el antiporfirismo, es el antiporfirismo, por supuesto, el tiempo posterior a la Revolución. El retrato de Porfirio Díaz como un dictador brutal siguió una lógica muy clara, relacionada directamente con el proceso de mitificación de la propia revolución. ¿Se acuerdan ustedes que no se apeaban hasta López Portillo la palabra revolución? Después vino otra palabra equívoca, ya que hablamos de populismo: democracia. Aquí hemos estudiado las tres vertientes de democracia: la social, la formal y la participativa. La participativa, perdón, que se me olvidó. Las tres formas de democracia, que no es democracia si no comprende a las tres, y por supuesto la democracia social no existe, ni la participativa, porque aquí es la representativa. Imagínense ustedes la democracia representativa. Esto lo voy a decir mañana en el programa. Que es cierto que no hay representatividad en el legislativo, el poder legislativo. Claro que hay, lo eligieron por mayoría, no digo lo elegimos, se eligió por mayoría, y por mayoría se sancionó a favor todo lo que hace este legislativo. Uno de los más sucios, corrompidos del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana es Aldana, junto con Romero de Champs. Aldana no solo no le hacen nada, sino que ahora hasta fuero le dieron, y
acaba de declarar a favor de los petroleros, que no les quiten sus prerrogativas y demás, perfectamente borracho. Y sin embargo, esa es la democracia representativa. Borracho, corrompido, y Romero de Champs no se atreve a presentarse en ese final de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética. Y nosotros indiferentes. Entonces, ese Ricardo Aldana es el que instrumentó el fraude de los 1.800 del sindicato que se fueron malamente a la campaña de la Bastida Ochoa, Francisco, cuando perdió. Bueno, entonces, esa es la representatividad. Obviamente, en términos de historiográfica, bueno, la revolución satanizó al personaje al que le quitó el poder, a Porfirio Díaz. El retrato de Porfirio Díaz como un dictador brutal siguió una lógica muy clara, relacionada directamente con el proceso de mitificación de la propia revolución. Desde la perspectiva del México postrevolucionario, la justificación principal de la revolución fue la expulsión de lo que llegó a considerarse una dictadura opresiva y tiránica. Con estas circunstancias, la evaluación equilibrada de Díaz o del régimen era en el mejor de los casos difícil y en el peor imposible. O era malo o era el ángel de la paz, como le llamaba Madero. No había perspectiva para juzgarlo. Antiporfirismo. Desde la perspectiva de la historia oficial, antiporfirista y pro-revolucionaria, Díaz se volvió, usando la célebre frase del periodista Filomeno Mata, el monstruo del mal, de la crueldad y de la hipocresía. En el extranjero, Díaz fue retratado como un tirano despiadado, el más colosal de los criminales de nuestro tiempo, todo esto entrecomillado, pilar central del sistema de esclavitud y autocrítica. ¿Cómo lo definió el periodista estadounidense John Kenneth Turner en su todavía muy leído México Bárbaro, publicado en 1909? El retrato de Turner compendiaba el antiporfirismo, acusaba a Díaz de conspiración y traición, de humanidad, de brutalidad y duplicidad. De acuerdo con Turner, Díaz era el asesino de su pueblo y un cobarde ruin y vil. El presidente de México es cruel y vengativo y su país ha sufrido amargamente. Era una imagen muy distorsionada. Y Turner estaba preparado para usar anécdotas sin fundamento, incluso irrisorias, para lograr un efecto sensacionalista. De hecho, las distorsiones de Turner eran poco más que una caricatura del antiporfirismo en pleno. En México, los ejemplos más virulentos del antiporfirismo se encuentran en la década de 1920. Clásico de este periodo es el relato de Luis Lara Pardo de Porfirio Díaz a Madero, publicado en 1921. De acuerdo con Lara Pardo, bajo los oropeles de la abundancia y la prosperidad, comenzaron a aparecer la crueldad, la intransigencia, la ambición sin límites y el egoísmo del César. Entonces pudo verse que las verdaderas características de su régimen eran dos: exterminio y prostitución. El general Díaz creía firmemente en el exterminio como arma principal de gobierno. Pocos gobernadores, aun entre los reyes, emperadores, faraones,
sultanas y califas han hecho más para prostituir a un pueblo que el general Díaz para degradar a los mexicanos. Después seguimos con este análisis de lo que fue Porfirio Díaz. Vamos a ver control de la prensa, que me parece importante. Esto era con el porfirismo en su rigor máximo. Ahora, por supuesto, ya no hay control de prensa, hay libertad de expresión. Ahora todo es distinto, ahora todo es López Dóriga. Control de prensa. La pacificación de la prensa en México fue otro de los objetivos políticos de la administración política. A fines de 1887, Guillermo Prieto escribió: "La prensa, nuestro cuarto poder, es el único bastión sobreviviente del liberalismo puro y original". Manuel González, ya saben quién fue. Aquí no lo hemos estudiado, vamos a ver alguna vez lo que fueron los 4 años de Manuel González. Manuel González publicó en 1882 un decreto conocido como Ley Mordaza, en el que se establecía que cualquier periodista podía ser aprehendido, llevado a prisión y sometido a juicio por denuncias de cualquier otro ciudadano. Ejemplos de periodistas que fueron juzgados por esta ley fueron Enrique Chávarri, conocido bajo el seudónimo de Juvenal, o el hijo de Ignacio Ramírez, Ricardo Ramírez. Hacia 1888 subsistían 130 periódicos, pero a fines de 1911 quedaban solo 54, ya que la otra parte fue clausurado en el resto del gobierno porfirista. Estos son hechos. Fue conocido el caso del diario zacatecano El Monitor Republicano. A mí me llevaban en Zacatecas a ver dónde había estado el Monitor Republicano y demás, que publicó en 1895 el siguiente artículo periodístico: "Resulta imposible la operación de envilecer a un pueblo a fin de hacerlo rico y feliz". Esto, miren la vigencia que tiene el día de hoy. Con la reforma energética, todo lo bueno va a ser para México. Resulta imposible la operación de envilecer a un pueblo a fin de hacerlo rico y feliz. La democracia será una ficción y la libertad una patraña, pero sin ellas también lo es la prosperidad nacional. Hasta ahí. Este texto motivó que muchos obreros se lanzaran a las calles en manifestaciones para exigir mejora de salarios y condiciones de trabajo. El gobernador del estado escribió a Díaz pidiendo ayuda para solucionar la situación. Oigan la respuesta. Desde el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el presidente escribió al gobernador de su puño y letra la siguiente carta: "Mi opinión, que amistosamente le emito, es que daría mejores resultados que alguno de los agraviados lo acusen, y aunque sean 2 o 3 meses de prisión, la pena que se le imponga, como estos escritores no se pueden callar durante su encierro, se les puede seguir acusando y anexando penas hasta endrogarlos en varios años más. La tarea es molesta y le llegará a cansar a usted, pero también es seguro que no será antes que al procesado. Primero el procesado se va a cansar, primero él que usted. Una acusación, otra y otra, de su puño y letra. Protesta realizada por el personal periodístico. Protesta realizada por el personal periodístico de El Hijo del Aguizote, el 5 de febrero de 1903, con el lema
La Constitución ha muerto. La oposición de los periodistas fue un importante factor en la caída del gobierno porfirista, ya que transmitía las ideas liberales y anárquicas al resto de la población gracias a las publicaciones de difusión masiva. La anarquía de Ricardo Flores Magón. Liberales a la mexicana, liberalismo a la mexicana. Con la intelectualidad mexicana, Díaz siguió la misma política que con la prensa. A ver si hay diferencias entre entonces y ahora. Con la intelectualidad mexicana, Díaz siguió la misma política que con la prensa. Como parte de la política de conciliación y concesión llevada a cabo a partir de 1884, el porfirismo logró acercar a sus filas a muchos intelectuales por medio de su operador en ese ámbito, el ministro Justo Sierra. Varios de los escritores y poetas ocuparon puestos como diputados locales o federales e incluso algunos llegaron al Senado de la República. Díaz comentaba a sus amigos cuando oía a un intelectual quejarse: ese gallo quiere maíz. Sí, ese gallo quiere maíz, refiriéndose a que aspiraban a un puesto público a cambio de su silencio. Los intelectuales que se unieron al régimen fueron Francisco Bulnes, por supuesto él ya traía una trayectoria amplia, Salvador Díaz Mirón, en los elogios a Huerta, que tenía un aroma de inmortalidad, y los contrarios decían el aroma es de coñac. Bueno, Francisco Bulnes, Salvador Díaz Mirón, Federico Gamboa, que siempre estuvo enchufado al régimen con todo y su santa, Victoriano Salado Álvarez, el tapatío, entre otros. Represión política. Contrario a la política de concesiones y conciliación, muchas veces la administración porfirista usó la violencia y represión contra sus adversarios, y de esta forma se pacificaron los grupos políticos que no se acogieron a la conciliación, a la vez que el ejército mexicano sofocó por vía de las armas muchas de las rebeliones surgidas en el porfiriato, como el caso del levantamiento campesino de Tomochic, en Chihuahua, ocurrido en octubre de 1886, la rebelión de lerdistas en 1879. Este es un episodio muy característico e ilustrativo. La rebelión de lerdistas en 1879 fue sofocada violentamente ante el telegrama enviado por Díaz a Veracruz, donde daba órdenes al gobernador Luis Mier y Terán. Ahí estaba el hijo de Porfirio Díaz. ¿Cómo se llamaba? Bueno, luego, donde daba órdenes el telegrama al gobernador Luis Mier y Terán de mátalos en caliente. Esta frase representó la represión a todo tipo de oposición en el porfiriato. Mátalos en caliente. En esa época fue creado el Cuerpo de Rurales, división de policía encubierta como civiles, y cuya principal función fue la de detectar opositores al régimen y ejecutarlos mediante el fusilamiento. Otra característica, esta fue muy de entonces, otra característica del Cuerpo de Rurales fue el uso de la ley fuga, que consistía en dejar escapar al preso para luego ejecutarle sobre pretexto de impedir su huida. Los rurales eran policías profesionales mejor pagados y entrenados que el ejército, y fueron la herramienta en la cual Díaz se apoyó
pacificar el país. Justo Sierra Méndez, intelectual y político mexicano afín al porfirismo. Tengo ahí un documento, lo voy a traer un día de estos, en donde responde a nombre de Porfirio Díaz a los obreros. Es canallesco, ya lo van a escuchar. Entonces, político mexicano afín al porfirismo, miembro del grupo conocido como Los Científicos, comandado por Limantur, fue uno de los principales asesores presidenciales de la segunda etapa del porfiriato, 1884-1911, en la que ocupó varios puestos públicos en el primer plano del escenario político nacional. En 1899 escribió a Porfirio Díaz: puede bautizársele el porfiriato con el nombre de dictadura social, de cesarismo espontáneo, de lo que se quiera. La verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarlo lógicamente en las formas clásicas del despotismo. Es un gobierno personal que amplía, defiende y robustece al gobierno legal. Es un poder que se ha elevado en un país que se ha elevado proporcionalmente también, y elevado no solo en el orden material, sino en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la voluntad nacional de salir definitivamente de la anarquía. Para justificar la omnímoda autoridad del jefe actual de la República, habrá que aplicarle como metro la diferencia entre lo que se ha exigido de ella y lo que se ha obtenido. Es la opinión de Justo Sierra. Fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública en el 1905, cargo desde el que coordinó los festejos del centenario de independencia de México en 1910. Una porquería el centenario de 1910. En cambio, ¿cómo lo superó Calderón? Bicentenario, con todo y una torre que nos dio a todos. Habla del cesarismo, ustedes se acuerdan que es una especie de esto nace del César como un militar basado en la fuerza, toma el poder, lo apoyan los militares y en esa forma empieza a gobernar por medio de ese golpe de Estado, el cesarismo, que es lo que hizo Porfirio Díaz después de haber perdido el plan, primero el plan de la Noria, luego el de Tuxtepec, ambos los perdió, pero le ayudó su compadre Manuel González y en ello perdió una pierna y entonces llegó al poder Porfirio Díaz. Primeras rebeliones campesinas. En 1886 se levantó en armas en Mazatlán, Sinaloa, el campesino Heraclio Bernal, desconociendo a Díaz como presidente y nombrando como su sustituto provisional a Trinidad García de la Cadena, y su historia es Trinidad García de la Cadena, antiguo militar porfirista y ex candidato presidencial en 1880. La rebelión logró avanzar hasta Los Mochis, donde un cuerpo de rurales enviado desde Aguascalientes logró detener a los sublevados. En el enfrentamiento pereció García de la Cadena. Bernal logró escapar hasta Chihuahua, donde fue traicionado y entregado a las fuerzas rurales, que de inmediato lo ejecutaron. Hacia 1889, el general Ramón Corona, antiguo combatiente liberal y entonces gobernador de Jalisco, intentó lanzar su postulación como candidato presidencial. Sin embargo, a la salida de un teatro, fue asesinado por uno de los rurales el 5 de junio de 1889
sin que nunca se realizara juicio al asesino de Corona. Pues como si lo mataron. Se llamaba Primitivo Rom, con M, y en el Museo de Historia de Guadalajara está el chaquetín de Ramón Corona, y allí mismo mataron a Primitivo Rom sin dejarlo declarar ni nada. Fue toda una tragedia para Guadalajara, para Jalisco y para todo el país en general. Y miren lo que es. Ramón Corona derivó a ser, ¿alguien sabe qué derivó a ser en Guadalajara? Un mercado, el mercado Corona. Eso fue Ramón. Hace poco se quemó. Sí, lo quemó Primitivo Rom. Ese fue Ramón Corona, un hombre que también hizo historia en los episodios nacionales. Por último, los yaquis y el porfiriato. Las fuerzas rurales también se encargaron de sofocar las rebeliones campesinas ocurridas, la mayor parte de ellas, ante el descontento por haber sido despojados de sus tierras. Esto ya no ocurrirá en México. 1,200 pesos por kilómetro cuadrado. Pero va a ser temporalmente. Pues sí, pero esa temporalidad está a juicio, a criterio de los Exxon y Shell y todas las grandes corporaciones. ¿Cuánta fuerza tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial en México como para imponer la ley a estas transnacionales? 1,000 y tantos pesos. Después de un tiempo ya serán 2,000. Pero nosotros, indiferentes. Las fuerzas rurales también se encargaron de sofocar las rebeliones campesinas ocurridas, la mayor parte de ellas ante el descontento por haber sido despojados de sus tierras. ¿Qué tenían que nosotros no tenemos? ¿O qué les faltaba que a nosotros nos sobran? Yo creo que tenían más necesidad y nosotros tenemos menos. Otro de los trabajos rurales fue ejecutar a los bandoleros y asaltantes de caminos federales y haciendas. Una de las represiones que tuvo mayor repercusión a nivel nacional e internacional fue la llevada a cabo en contra de los indígenas yaqui del norte del país en la frontera con Estados Unidos. Los yaqui se habían asentado en los estados de Sonora y Chihuahua desde fines del siglo XVIII y habían permanecido en ese sitio sin ser molestados durante más de 100 años. Sin embargo, durante el segundo mandato de Díaz comenzaron protestas, manifestaciones y rebeliones, protestando por la condición de servidumbre y explotación laboral en que se había mantenido a los yaqui. Las protestas se intensificaron ante las medidas de represión que tomó el gobierno contra las manifestaciones de inconformidad. En 1885, varios de estos grupos fueron despojados de sus tierras y desarrollaron una guerra de guerrillas contra el gobierno y siempre fueron respaldados por los apaches oriundos de Norteamérica. Vamos a seguir de manera paralela con las opiniones de expertos en lo que fue el gobierno de Díaz, en lo que fue el personaje Porfirio Díaz y al propio tiempo las manifestaciones de protesta de tantos. Y vean cómo aquello de que cansada de crear la historia se repite, que ya se repite el lugar común de que la historia cansada de crear se repite, o que la historia es una serpiente que se muerde la cola. Aquí
y vean cuántas similitudes del porfiriato con lo que ocurre hoy día, sobre todo el que les tomaron sus tierras. Dice uno de los izquierdas furibundos, no recuerdo su nombre,